¿Y quién puede decirnos a nosotros, en realidad, que si eso nos sirve para nuestra salvación o no? Entonces, basándonos en todo lo que sucede en el mundo, hay mensajes y pueden haber noticias y pueden haber sucesos que van a pasar y van a venir nuevos, pero hay algo que no va a cambiar. ¿Qué es lo que no cambia en Dios? Lo que Él nos ha dicho. Él nos ha dicho que entendamos el centro del mensaje, que es de salvación, para que la gente no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Él dice, que hay que conocerlo a Él. Entonces, la predicación pasada terminé hablando sobre Martín Lutero, que es un pensamiento de él, que él decía que si el mensaje de la justificación por la fe se perdía, iba a quedar el mundo. Entonces es importante siempre recordar lo que ha hecho Dios por su pueblo, gracias a hermano Manuel, y qué va a hacer. Él nunca nos va a dejar solos, nunca. Por eso tiene su mensaje más grande en la Biblia. Entonces, cuando hablamos de Lutero, hablamos de reforma. La reforma protestante, que dice en los libros, dice la historia, que dejó de protestar. Hubieron señales, o una señal por la cual la hermana White también nos habla, se le pudo llamar a la reforma protestante caída. Hubo una señal. Entonces, esa obra de estos reformadores abarcó muchos mensajes. Es más, hay datos de que en ese tiempo ya también se estaban dando cuenta de muchas cosas de salud. También hacían escuelas. Pero hay algo que Satanás se encanta en hacer, que es dividir. ¿En cuánto dividió la reforma protestante? En 1000 pedazos. Lo mismo hace o iba a tener que hacer con el pueblo del tiempo del fin. Ese es su mayor trabajo. Entonces, ellos tienen un mensaje de mucho entendimiento, pero dentro de todo el mensaje que ellos tuvieron, hay algo que no se los dio Dios. ¿Por qué? Porque dejaron lo que tenían que hacer. ¿Y qué es lo que hace Jesús en este momento por nosotros? Intercediendo. Sabemos cabalmente que la Biblia en Hebreos habla sobre el ministerio sacerdotal de Cristo ahorita en el cielo. Entonces se despliega el rollo completo para este pueblo que acepta esta verdad. Se acepta el mensaje. Entonces, al usted aceptar el mensaje, ¿qué sucede automáticamente? Se concluye en su vida Apocalipsis 14, Apocalipsis 18. Todo lo que dice la Biblia se consuma, todos los eventos finales se consuman en la vida de nosotros. Y eso nos hace partícipes del mensaje del tiempo final. Y el tiempo final tiene que ver con la fe de Jesús, los 10 mandamientos, la justificación por la fe, el trabajo sacerdotal de Cristo. El impacto que imparte este mensaje retumba en los oídos, en el corazón de las personas. Porque si usted le dice a una persona que viene Cristo, ¿qué sucede? Hay rechazo. ¿Qué se le viene a su cabeza automáticamente? Y hay problemas porque tengo muchas cosas que hacer en esta vida y prepararme para la venida de Cristo ahorita como que no. Este mensaje retumba más duro que cualquier otro mensaje que pueda existir en el planeta. Es la verdad. Entonces, de eso vamos a hablar porque avanza el tiempo rápido. Ya hice un poco de contexto sobre lo que se va a hablar, ¿verdad? Entonces, como ustedes, y siempre se lo repito, soy de irme a la Biblia y los escritos. No me gusta hablar mucho por mí, porque los humanos tendemos siempre a desviarnos y concebir pensamientos humanos.
Así que dicen que el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan comprender por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Cuando usted acerca este mensaje, todos tenemos un puesto en la viña del Señor, todos. Principalmente evangelismo, obra médico-misionera, hacer negocios sanos para que las personas aprendan, enseñar a las personas a conocer tantas cosas. Y dentro de eso usted envuelve a la persona en el mensaje de Jesús, el mensaje de este tiempo. Entonces todo esto se está dando en contorno a lo que es el 1888. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra, nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Eso es lo que se está decidiendo ahorita. La justicia, más aún la gran verdad del santuario, es el fundamento del mensaje adventista del séptimo día. La hermana tiene muchos mensajes y citas sobre esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primordial en nosotros ahorita mismo? Aprendernos esto. Porque cuando tú aprendes qué está haciendo Cristo ahorita por ti, tú aprendes que el pecado es malo y que tú tienes que hacer las mismas obras. Eso es lo que vas a hacer. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y por qué había en lo que es 1887, que estaba en torno al 1888, y el mensaje que se estaba dando, lo que estaba predicando John C. Wagner, con respaldo de la hermana White, dice en muchos escritos que no había práctica de la piedad, había oprobio a la obra, y había, y todo eran represiones. Llega el 1888, llega el mensaje y se topa con una pared que no deja introducir el mensaje. Entonces dice la hermana White que la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Nadie más lo tiene. Con eso podemos saber lo que abarca. El santuario nadie lo ha estudiado mejor, hablando de sistemas eclesiásticos, nadie lo ha estudiado mejor y lo interpreta mejor. El asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del Chaco de 1844. Reveló todo un mundo de sistemas de verdades que formaba un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista, y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. El pueblo de Dios ha de tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial, donde se está realizando el servicio final de nuestro gran sumo sacerdote en la obra del juicio, donde Él está intercediendo ahorita mismo por su pueblo. Entonces, cabalmente o funcionalmente, uno lee esto y uno acepta que Jesús está en el santuario celestial, que pasó al lugar santísimo ya, por lo que es el juicio. Pero ¿cómo está nuestra vida? Eso era el reflejo de lo que sucedía en la iglesia cuando no se aceptó el mensaje. Ese era el problema por el cual no se acepta el mensaje. Entonces tenemos que tener siempre mucho cuidado cuando nos traen mensajes, como decía la hermana Guay, defendiéndolos, que son mensajes palpables, que son del cielo. Porque la verdadera justicia, esa justificación que nos enseña Jesús, se palpa cuando alguien nos lo transmite. Entonces, siguió la lucha en la iglesia, siguió la lucha. Había en ese tiempo
cuando se celebró esa asamblea, este no era el principal punto. Por decirlo así, la justificación por la fe era el último punto que se iba a tocar. Y se volvió en el mayor. Había muchos puntos de doctrina. Eran 96 participantes en esa asamblea de la Asociación General. Y mire todo el problema que se armó. Eran 2, se une el Paraguay, 3, ¿contra cuántos entonces? 93. ¿Y el mensaje triunfó o no triunfó? Claro que triunfó. Así que Dios puede hacer de una semilla de mostaza un pueblo grande. De uno puede ser un pueblo grande. Sí lo puede hacer. Entonces eso llevaba a abarcar también el mensaje del tercer ángel. Porque eso era lo que sucedía. Pensaba que Jones y Wagner iban a hablar en contra de la doctrina de la iglesia. Eso era diferente. Pero no era así. El mensaje de 1888 renovó el interés en ese ministerio final de nuestro gran sumo sacerdote y restauró su poder en los corazones de los creyentes. Este mensaje debería estudiarse hasta el fin del mundo. También lo encontramos en los escritos. Dice que debemos estudiarlo todos los días. Porque es como un poder que Dios se emana cada vez que estudias cómo esta gente, por querer llevar ese amor sobre la obra que Cristo hace por nosotros en el cielo, luchó hasta el final. Y así tenemos que estar nosotros. Este mensaje te da un poder increíble. Anoche, yo no sé acostarme tarde, pero me quedé leyendo bastante sobre el tema. Me acosté como a la 1 de la mañana, que no debo ni hacerlo, ¿verdad? Porque te va dando una alimentación espiritual muy grande. Y cómo prevalecer dentro de este mundo de tantas tinieblas. Pero el mensaje fue altamente rechazado. El mensaje de Joyce Wagner estaba relacionado con la verdad del santuario. Pero el mensaje siempre es progresivo. Siempre, hasta nosotros mismos tenemos que aceptar que el mensaje es progresivo. Entonces nos dice las citas: estamos en el día de la expiación. ¿Todos comprendemos eso? ¿Estamos en el día de la expiación? ¿A qué conlleva eso? ¿Pero solo del santuario? De nosotros. Y es lo que la gente no acepta hoy día, cuando tú sales de aquí para afuera. Ese es el problema. Y podrán aceptarte que Dios está purificando, Jesús está purificando el santuario, pero en nuestra vida, eso es lo principal, porque cuando usted acepta este mensaje, usted acepta que Jesús va a trabajar en usted. Y dice que debemos actuar en armonía con la obra de Cristo de purificar el santuario de los pecados del pueblo, que nadie que desee hallarse vistiendo los vestidos de boda resista a nuestro Señor en su obra. Cristo está en el santuario celestial y está allí para hacer la expiación por el pueblo. Está limpiando. Está limpiando el santuario de los pecados del pueblo. Entonces, ¿cuál es nuestra obra? Estar en armonía con Cristo, unidos a Él. Individualmente, como pueblo, esto es justificación por la fe. Lo que Cristo está haciendo hoy en nuestras vidas. Nosotros volvemos al polvo. No vamos hasta cuando venga Jesús y le dé muerte a la muerte, la vida va a seguir siendo la misma. Volvemos al polvo cuando morimos. Y Jesús de ese polvo puede volvernos a dar la vida. Pero esto conlleva un cambio. Y ese
cambio consiste en la obra que está llevando Jesús en el cielo. La obra intercesora de Cristo, los grandes y santos misterios de la redención, no son comprendidos ni estudiados por el pueblo que pretende tener más luz que cualquier otro pueblo sobre la faz de la tierra. Esto era 1890. El problema fue en 1888. O sea que aquí estábamos, digamos, en el epicentro del problema. Cristo está purificando el templo en el cielo de los pecados del pueblo y debemos obrar en armonía con Él en la tierra, purificando el templo del alma de su contaminación moral. Esto lo estamos viendo para el 1890. Entonces, el problema en 1888 venía político. Corazones duros, no practicaban la piedad, vivían en sus hábitos, querían tener puestos, ganar bien dentro de la asociación, de la división donde estuvieran. Eso era lo que había en ese tiempo. Pero pasa algo muy hermoso ya para 1903. Hombres de la talla de, Uriah Smith fue un gran acérrimo destructor de John Wowell. Butler, que era presidente, eran detractores grandísimos de estos hombres. Pero en 1903 ocurre algo sorprendente. Empiezan a cambiar, empiezan a tener humildad, a humillarse, obviamente, ¿verdad? Y empiezan a aceptar el mensaje que venía del cielo. Había chispas de arrepentimiento. Es más, ahí hay documentaciones de las cartas que ellos escribieron pidiendo perdón por lo que habían hecho. Y ese es el verdadero motivo por el cual está Jesús en el lugar santísimo, para que oremos juntamente con la luz que hemos recibido. Decía un escrito: supongamos que borréis el testimonio que se ha dado en estos 2 últimos años, proclamando la justicia de Cristo. ¿A quién podría señalar entonces como portador de luz especial para el pueblo? Le preguntaba la hermana a todos estos hombres. Entonces, por eso siempre digo, hay que tener mucho cuidado cuando el mensaje viene del cielo. El mensaje de Louis Wagner dirigía la atención a aspectos prácticos, o sea, carácter, nuestra vida, del ministerio sumo sacerdotal de Cristo. Es allí donde confluían los 2 grandes ríos, la verdad del santuario y la justificación por la fe. Dios vio claramente la relación. El mensaje no era solamente un llamado a la vida santa, sino que proveía además, importante, los medios para lograr este fin. Entonces, los mandamientos de Jesús, ahorita lo vamos a ver, un poco de Daniel 9, y la fe de Jesús tienen una relación muy grande con la justificación por la fe. Si nosotros desconectamos esto, podemos, o nos pueden llamar, o nosotros mismos podemos saber que estamos, como se dice, caídos, porque tienen una gran relación. La purificación del santuario, el servicio simbólico terrenal, consistía en echar fuera del santuario, es limpiarlo de las inmundicias de los hijos de Israel y sus rebeliones y de todos sus pecados. Eso lo encontramos en Levítico 16, que en virtud del ministerio de los sacerdotes habían sido llevados al santuario en el servicio durante todo el año. La conclusión de esa obra del santuario y para el santuario consistía pues en la conclusión de la obra para el pueblo. La purificación del santuario afectaba e incluía al pueblo, tanto como al santuario mismo. Entonces, ¿qué santuario está en juego ahorita mismo? Daniel 8, ¿qué santuario se estaba atacando? Por eso que se atrevió a escribir que ese pueblo y esos hombres no estaban con Dios, ni que Dios los dirigía.
Porque lo mismo que se consumaba en Daniel 8, se estaba consumando en estos hombres, ¿verdad? Presentes. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la abominación? ¿Hasta dónde puede llegar y tergiversar los hombres el mensaje? Hay que tener mucho cuidado de ese verdadero tabernáculo que levantó Dios, no el hombre. Entonces, en Daniel 9:24 se habla de que se iba a terminar la prevaricación y concluir el pecado. Entonces, ¿qué ocurre en Daniel 24? Termina diciendo ungir al santo de los santos. Son 7 cosas que se encuentran ahí que se van a terminar. Pero en el versículo 25 le encontramos como el Mesías príncipe. Entonces, si ese Mesías príncipe, o se le llamaba príncipe, estamos hablando de las 70 semanas de Daniel, donde iba a ser muerto, ¿cómo la Biblia le iba a llamar príncipe? Pero dice que era nuestro Mesías príncipe. ¿Por qué fue nuestro Mesías príncipe? En eso lo confirma Daniel 8, 11, versículo 11, capítulo 11, versículo 22. Entonces, cuando vemos la cruz, vemos a un hombre muriendo que tenía seguidores. Jesús tenía seguidores. Ahí estaba su mamá, estaban los apóstoles, muchas personas. ¿Esas personas seguían los 10 mandamientos? Hay evidencia total de que sí. O sea, seguían la fe de Jesús. Pero está la cruz. Cuando usted acepta la cruz, acepta el ministerio de Cristo en su vida. Acepta que Él es su justificación por la fe. Usted puede ir al cielo tranquilamente. Tenga confianza en eso, porque eso es lo que enseña la Biblia. Vemos 2 partes: personas que aceptaban el verdadero evangelio del santuario en contraste a la cruz. Aceptaban el mensaje completo. Por eso esas personas, quién sabe, fueron primicias de las que Jesús resucitó. No lo sabemos, ¿verdad? Entonces la consumación del ministerio de Dios, Apocalipsis 10:7, es la culminación de la obra del Evangelio. Y la culminación de la obra del Evangelio es primeramente la remoción de todo vestigio de pecado y el establecimiento de la justicia perdurable. Y en segundo lugar, la culminación de la obra del Evangelio significa, por otra parte, la destrucción de todos aquellos que por entonces no lo hayan recibido. Eso lo encontramos en 2 Tesalonicenses. Yo siempre he dicho que el mensaje de la Biblia no es fácil para un corazón duro, y llega a veces no ser fácil para un corazón que ya aceptó a Cristo. También lo llega a ser. El servicio del santuario terrenal muestra también que al fin de que el santuario pudiera ser purificado, el Evangelio siguiese su curso hasta su culminación, daba primeramente alcanzar la culminación en el pueblo que participaba del servicio. Es decir, en el santuario mismo no se podía concluir el pecado, no se podía acabar la prevaricación y expiar la iniquidad, hasta que eso se cumpliese en cada persona que tomaba parte en el servicio del santuario. El mismo santuario no podía ser purificado hasta que cada uno de los adoradores fuese purificado. El santuario no podía ser purificado mientras, a través de las confesiones del pueblo y las intercesiones de los sacerdotes, se continuaba introduciendo en él un torrente de iniquidades, transgresiones y pecados. Puede convertirse al cristianismo, a lo que Dios manda, y seguir pecando. Debería no seguir.
pero vemos que muchos sí lo hacen. Y eso era lo mismo que ocurría en el santuario. Y por eso que tenía que haber todo un año de pecados y un día anual de expiación. Porque si nos damos cuenta, Dios no erra en su palabra que dice que todos somos pecadores, pero que podemos llegar a ser una nación santa. Eso sí se puede hacer. Pero mientras tanto, hay pecados. Y falta ese día anual, simbólicamente, ¿verdad? El día de Dios, donde se va a quitar su traje y va a dar a cada uno conforme a su vida. Ya se ha decidido en ese momento. Hoy estamos vivos, como dice 1 Pedro 2:9, que somos ¿qué? Real sacerdocio. Veamos qué nos dice Jones. Y ese es el segundo, y ese es el genuino objetivo del verdadero sacerdocio y del verdadero santuario. El sacrificio, el sacerdocio y el ministerio de Cristo en el verdadero santuario quita los pecados para siempre, convierten perfectos a los que se llegan a Él, perfectos para siempre, a los santificados. Cita Hebreos 10:4. El mensaje de Joseph Wagner reconoció claramente que el perdón de los pecados es una declaración judicial que descansa enteramente en la expiación efectuada en la cruz. Y vemos que esa cruz llega hasta el final. Tiene un fundamento objetivo. Entonces, el término bíblico para perdón, ¿qué significa? Quitar. Y esa palabra se relaciona mucho con lo que significa Kadosh. Que Kadosh, que es lugar santo y lugar santísimo, quiere decir que es apartado. Entonces dice que usted es apartado cuando usted decide entrar con Cristo en el ministerio sacerdotal y hacer lo que Él pide. Así que de la Asamblea del 1888 reconocieron la importante distinción entre el ministerio continuo o diario en el santuario y el servicio anual. Distinguieron entre el perdón de los pecados y el borramiento de estos. Y poco después de la reunión de Minneapolis, el siguiente párrafo por Wagner, que nos dice: cuando Cristo nos cubre con el manto de su propia justicia, no provee un capote para el pecado, sino que Él quita el pecado. Y eso muestra que el perdón de los pecados es más que una mera formalidad, más que una anotación en los registros de los libros del cielo, al efecto de que el pecado ha sido cancelado. El perdón de los pecados es una realidad, es algo tangible que afecta vitalmente al individuo. Lo limpia realmente de culpa, y si está libre de culpa, es justificado, hecho justo, ha experimentado ciertamente un cambio radical, es verdaderamente otra persona. Cuando yo leía esto anoche, porque repasaba, porque ahí así leyendo más sobre el tema, tú te das cuenta y puedes palpar, porque dice que es algo tangible en tu vida. El pecado en tu vida. Tú puedes examinarte a ti mismo y ver si la obra de Cristo, que tanto profesamos, que Él está haciendo en el cielo, está en nuestra vida. Es la realidad. Pero dice que Él tiene vía de escape. Lo dice el Espíritu y profecía. Este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos en el primer departamento del santuario, que culmina, ¿verdad?, en el 1844. La sangre de Cristo ofrecía en beneficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre, pero no obstante, sus pecados permanecían inscritos en los libros del registro. Como el servicio típico, había una hora de expiación a final del año,
Así también antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, era por hacer una obra de expiación para quitar el pecado. Entonces, todo esto se connota con Jerusalén. ¿Por qué fue destruido Jerusalén? ¿Por qué el pueblo fue destruido? ¿Por qué se dio la semana 70? Los 490 años. Todo esto radica porque no aceptaron y no siguieron la señal. ¿Cuál era la señal? Que tenían que recibir al Mesías. Y vemos que esa señal todavía sigue activa. Porque ¿quién viene? Viene como rey. Y viene a buscar a las personas que aceptaron un cambio de vida. Viene a buscar al que se limpió, nos dice la Biblia, ¿verdad? Y esa purificación ofrecida ahorita en el santuario es la purificación que tenemos que tener nosotros. El tiempo nos ha avanzado bastante. En 1902 Wagner publicó un artículo en la revista Herald ampliando ese concepto. Entonces hay evidencia, se escribe que hay evidencia de que todavía se estaba enseñando la verdad del santuario en la misma forma que le enseñaba la iglesia. Ellos no se habían separado. Entonces lastimosamente vemos que no se estaba acercando la verdad. ¿Qué dice la hermana White de acuerdo con este concepto en 1890? Ella escribe lo siguiente: el perdón tiene un significado más abarcante del que muchos suponen. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra la condenación. No es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. Bonitas palabras que pone la hermana White, que transforma el corazón. Pero la sangre sigue siendo la misma, pero podemos limpiarla, ¿sí o no? Hablaba ahorita ahí cuando estábamos dando el repaso de los jóvenes, que es lo mismo que relata Pablo en Romanos 7. El problema que tiene con la carne, porque él acepta a Cristo, le dice a Satanás: tú eres mi enemigo. Ya tú sabes, está claro que ya es tu enemigo. Pero inicia ¿qué? La lucha contra. Dice Pablo que él quería hacer algo bueno, pero el problema es que la carne débil. Y eso es lo que Cristo está haciendo ahorita. Limpiando la carne, limpiando la sangre, limpiando los órganos, limpiando la mente. Porque este mensaje de nosotros no se va simplemente, se va a la salud, se va a lo que es la obra médico-misionera, limpiar la vida de la persona. ¿Qué pasa si no hubiera habido una reforma pro salud? Muere el pueblo más rápido. Esa es la verdad. El pueblo acaba rápido. Las conciencias se ensucian, los alimentos los embotan y el mensaje se parte. Por eso que es la mano derecha. He encontrado personas que no he podido hablar de Jesús, pero a través de los métodos médicos misioneros han podido aprender algo de Jesús, algo por lo menos, y que Jesús cura a través de lo natural. Y así, imagínense, ¿qué pasa si hubiera muchos médicos misioneros? Ella tiene, leía yo hace unos días, no sé si guardé la imagen, que miles de personas se van a convertir gracias a ese mensaje de la reforma por salud. Miles, una gran cantidad, porque nunca iban a aceptar el mensaje de Jesús si no hubiera sido por la reforma por salud. Se vamos a avanzar. Entonces, así como Miller tuvo contactos con otras iglesias que no eran adventistas,
sucede lo mismo con John y su Wagner. Porque se supone que cuando tú conoces un mensaje, tú quieres transmitirlo. Y quieres que toda la otra iglesia también se convierta en esa verdad. Wagner escribía para no adventistas, explicando la base práctica de la singular doctrina adventista. Para ellos no existía diferencia de principio entre el perdón de los pecados en el servicio diario y el borramiento de los pecados en el anual. Lo más que aceptaban ellos era la calidad de lo que era el agua, la lluvia temprana y la tardía. Pero el servicio típico del santuario terrenal enseñaba claramente que era posible para el pecador ser perdonado. Entonces, Wagner continúa explicando a los no adventistas en Inglaterra. Tengo una carta que dice: no tenemos tiempo ni espacio aquí para entrar en detalles. Está hablando, ¿verdad?, a una congregación. Pero basta decir que la comparación de Daniel 9:24 con Esdras 7, que Esdras 7 no habla de cuando inicia el año 457 y todo lo que envuelve la profecía de las 70 semanas, se desprende que los días mencionados en la profecía comenzaron en ese año, 457, de manera que alcanzan hasta 1844. Pero alguien pregunta: ¿qué relación tiene 1844 con la sangre de Cristo? Y puesto que su sangre no es más eficaz en un tiempo dado que en otro cualquiera, ¿cómo puede decirse que en un determinado momento el santuario será purificado? Sigue toda otra pregunta. ¿Acaso la sangre de Cristo no ha estado continuamente purificando el santuario viviente, la iglesia? La respuesta es que existe una cosa llamada, mira cómo estos hombres eran dirigidos por Dios. Mire lo que le responde. La respuesta es que existe una cosa llamada el fin del tiempo. El pecado debe tener un fin y un día de obra de purificación va a ser completado. Es un hecho incontrovertible que desde la mitad del último siglo ha brillado nueva luz y se ha revelado como nunca antes, luz en relación con los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y se está proclamando el fuerte pregón del mensaje: he aquí viene vuestro Dios. Yo cuando leo esto se me eriza siempre la piel, porque chocan muchos pensamientos. ¿De cuánta gente ha muerto creyendo que iba a venir un fuerte pregón? Que aceptaron este mensaje y que hoy nosotros lo hemos aceptado por fe. ¿Cuántas generaciones no han pasado de adventistas fieles que dieron todo por esto? Dieron le digo yo, la milla extra en cuanto al evangelio. Si no, ya estuviera decaído. Dios ha podido meter su mano. Hay otro hermano aquí que se llama Prescott. Bueno, ya murió, obviamente, pero él aprendió mucho y vamos a ver qué relata también. No es lo mismo el perdón de los pecados que el borramiento del pecado. Hay diferencia entre la predicación del Evangelio para el perdón de los pecados y la predicación del Evangelio para el borramiento del pecado. Siempre y hoy también hay abundante provisión para el perdón de los pecados. Pero en nuestra generación, escuche, se hace provisión para el borramiento del pecado. ¿Qué debemos llevar en nuestras maletas? La provisión extra. Esa provisión que nos llena de aceite. Esa provisión donde puede entrar el Espíritu Santo y dirigir nuestra mente, nuestros hábitos, nuestras costumbres. Porque lo principal que debemos pensar es que este pueblo no puede morir aún. Recuerden que este pueblo es el último pueblo, el pueblo del fin del tiempo. Así de sencillo. Es el único pueblo que revela
¿qué está haciendo Jesús hoy por la gente? La verdad es, entonces, sostiene la hermana White esta comprensión del significado por la purificación del santuario. Aquí una cita. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. Los que se levantaron con Jesús elevan su fe hacia Él en el lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. ¿Aceptaba ya el ministerio de Jesús en el lugar santísimo? Claro que sí. Y se iba mucho más allá. Dice que nos soplaba ese Espíritu Santo en abundancia. Por eso que viene lo que es la lluvia tardía. Pero para que recibamos la lluvia tardía, ¿cómo tenemos que estar nosotros? Siendo una vasija moldeable. Y con estas dos citas vamos a terminar. Vamos a ver qué nos dice el libro de Primeros Escritos, escrito por la sierva del Señor. La sierva del Señor desenmascara naturaleza e implicaciones de la enseñanza popular pero falsa sobre la justificación por la fe. Debemos estar claros de eso. ¿Qué está haciendo Jesús por nosotros? Se dice la cita: vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales, o sea, no adventistas, han crucificado estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. Ahora, ya no está hablando de los fieles, está hablando de un poder eclesiástico, porque dentro de cualquier poder eclesiástico o religión hay personas fieles, engañadas, que han creído. Eso no lo podemos negar. Pero están como estuvo Pablo, siguiendo lo correcto, pero en lugar equivocado. Entonces él tuvo un choque, tuvo que cambiar y darse cuenta que el lugar correcto era ese, seguir a Dios, pero que su pensamiento estaba mal. En teoría le estaba haciéndolo bien, pero estaba matando a los cristianos. Entonces, como los judíos ofrecieron sus sacrificios inútiles, ofrecen ellos sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó. Y Satanás, a quien agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae hacia sí la atención de esos cristianos profesos, obrando con su poder, sus señales y prodigios mentirosos para sujetarlos en su lazo. También viene como ángel de luz y difunde su influencia sobre la tierra por medio de falsas reformas. Medio de falsas reformas lo podemos ver por doquier en cualquier denominación llamada cristiana. Muchos reavivamientos falsos. Lo podemos ver, son palpables. Entonces, hablaba yo con mi familia, no me acuerdo que estaba estudiando, creo que fue el domingo, y encontraba material. Voy a hacer un tema sobre eso, de hasta cómo hay que cuidar, que me impresionaba la cita, a los verdaderos adoradores, pero que adoran en el día falso. Cuando yo leía que si ellos están adorando el domingo en su casa, por ejemplo, no se le debe perturbar para que no te vean como enemigo y no lleves el mensaje, imagínense. Y está escrito, voy a hacer un estudio sobre eso. La verdad que me impresionaba, que tienes que cuidarlo, porque el centro está en enseñarle la verdad. Pero si te haces enemigo, ¿cómo se la van a llevar?
Entonces, ¿cuál es la primera posición? Llevarle el mensaje y que el trabajo del Espíritu Santo actúe. La oración, el ayuno. Además, ahí hablaba hasta de lavar, que si lavar le hacía ruido, también hay que tener cuidado. Para terminar, vi que Dios tiene hijos sinceros entre, ahora sí, la iglesia, los adventistas nominales, creyentes en la segunda venida de Cristo que no comprendían la verdad del santuario, y las iglesias caídas y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. ¿De qué verdad ella está hablando? Del ministerio de Cristo, el santuario. Entonces, esos que no aceptan los 10 mandamientos y la justificación por la fe verdadera van a ser iglesias caídas, porque hay un juicio y ese juicio se está llevando hoy, porque hay que usar la lógica de las cosas. Si cuando Jesús viene, que nos enseña la Biblia, por su pueblo, Él no viene a hacer un juicio en ese mismo momento. ¿Cuándo fue el juicio? ¿En qué momento fue el juicio? Si solo nos viene a buscar. Él no viene a, oye, tú allá, sí, tú, yo creo que sí te hago bien, tú allá, ven acá. No. Los muertos que Él se va a llevar solo van a resucitar y se van con Jesús. Él no va a empezar, bueno, te voy a levantar a ti porque pues, tú hiciste buenas obras. Hay una regla y son los 10 mandamientos. Esa es la regla. Satanás lo sabe y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. Pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se decidirán por el residuo. Y eso es así. Va a ser un pequeño residuo que va a aceptar la fe verdadera de Jesús. Eso va a suceder. Y está sucediendo. Dentro de cualquier dominación eclesiástica hay gente que no es sincera, hay gente que sí es sincera. Eso no lo vamos a poder negar. Hoy día hay que educar a las personas para que se crean que son y pueden llegar a ser ministros de la palabra de Dios, que en su comunidad trabajen, que levanten iglesias, que acepten el mensaje verdadero, que nosotros no queremos plata, que nos vengan a dar plata, que trabajen. Eso es lo que hay que hacer hoy día, porque Jesús está haciendo un trabajo y cuando Jesús hace ese trabajo, ellos lo van a sentir en su vida, en su corazón, y van a saber que el mensaje es fiel y verdadero. Esa es la verdad. Hay que enseñar a la gente a que Dios los ha escogido como real sacerdocio, que solo tiene que cambiar su vida y enseñarles a trabajar, a ser los maestros. Las bases están. Hermano, el Señor ha tenido misericordia, siempre lo digo, ha podido trabajar en el pueblo y el mensaje se va a dar sí o sí, sea que Dios tenga que usar. Sí lo va a hacer. Antes hablaban de la viuda de Sarepta. Tremendo mensaje de la viuda de Sarepta. Recordemos que la mujer representa iglesia y la viuda de Sarepta, ¿a qué iglesia representaba? A que era humilde y sincera, creyente de Jehová, pero que estaba en el lugar incorrecto. Por eso Dios le manda a Elías, a donde ella está. Porque entre todo ese pueblo pagano era la que lo podía ayudar.
porque ella era sincera, humilde. Y eso fue lo que sucedió. Entre tantas mujeres dentro del pueblo de Israel, ¿por qué Dios no mandó a Elías a una mujer del pueblo de Israel? Podemos elevarlo espiritualmente, o digamos, ¿por qué no lo mandó a una congregación a que lo ayudaran? Lo mandó afuera. No caigamos en ese error. Dios necesita obreros sinceros, humildes, que echemos para adelante, porque el tiempo se acaba. Hermanos, que el Señor los bendiga, y que siempre digo, pues yo deseo que nunca sean mis palabras, sino lo que Dios me ha enseñado. Por eso me gusta leer mucho lo que expongo, y solo hacer un cierre de mis palabras, cortas palabras mías entre temas y palabras mías de introducción, y que lo demás sea leído para que se vea que es palabra de Dios, que no es mía. Así que el Señor los guarde, los bendiga, que tengan un buen almuerzo. Decía un amigo, hay que ser felices. Yo a veces me pregunto cómo hay tantos felices que no tienen a Dios, y a veces hay infelices que tienen a Dios. Tenemos que aprender mucho. Que el Señor los bendiga y los guarde, y que gocen de esos alimentos, que terminen de pasar un buen sábado del Señor.